Paula Pejovés nos contaba que la televisión pública en Sudáfrica transmitió este debate electoral que terminó a sillazo limpio. TV Perú transmitió el discurso y el debate de investidura del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que no llegó, afortunadamente, a esos extremos, y sabemos que al final, como se esperaba además, el voto de investidura o el voto de confianza fue emitido. Sin embargo, este debate duró hasta la 1:30 de la mañana y muchos señalan que le han bajado la llanta al premier Salvador del Solar, que así comienza su gestión, que si bien, como sabemos, el Congreso en realidad no tenía posibilidad práctica de negar el voto de confianza, ya que ya lo hicieron o ya le retiraron la confianza a un gabinete, que fue el caso de Fernando Zavala, con lo cual era ponerse la pistola constitucional en la 100, si es que lo hacían por segunda vez. Sin embargo, se dice que hubo en el balance una gran, cantidad de críticas de un lado, y que además la votación no fue la más prometedora para el inicio de esta gestión. Clemente Flores, congresista de Peronos por el Cambio, se encuentra con nosotros y le agradecemos, y nos confirmará primero, congresista, si esta percepción es así, si se sintió así en el gobierno, en la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Es un inicio poco auspicioso para el premier o más bien usted quedó satisfecho con su intervención? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, el premier sabe que va, de hecho, al Parlamento, y nuestros opositores aprovechan justo ese momento para golpearlo, ¿no? Pero uno que está metido ya en este tema entiende que es parte del tema político. Y al contrario, te diré, en vez que algunos han pretendido golpearlo, esto lo fortalece, porque después ya de haber recibido el voto de confianza, pues tiene el apoyo popular, que es lo más importante. El Congreso ya no representa mucho lo que digamos, ¿no? Con el porcentaje que ahora tiene, creo que llega a un 7-10%. Y al contrario tiene un apoyo popular, que es lo que... Pero si nos guiamos por las encuestas, tiene 28% Salvador del Solar y el señor Villanueva se fue con 24%. O sea, tampoco es que le estén sonriendo las encuestas de saque como él seguramente hubiera esperado, ¿no? Claro, pero hay que esperar todavía que en ese momento, después que se le ha dado ya la investidura, el trabajo lo va a demostrar en la cancha. Yo estoy seguro que cuenta con buen equipo, gente que ya tiene experiencia en la gestión pública, y lo suyo que le pone energía, dinamismo, creo que va a encaminarlo el país adelante. ¿Qué pasó? Claro, fue un discurso de aproximadamente 32 páginas, 1 hora y media, cubrió muchas bases, pero ¿qué pasó con el tema de la reforma política? ¿Se esperaba en realidad que esto fuera que vaya con la reforma central en este momento el debate? Los congresistas que se habían reunido con él incluso dijeron que gran parte de su discurso previo, de sus conversaciones previas, se había basado en esto. Entonces, como que va quedando la impresión, ¿no? La reforma está... Bueno, el presidente ha tenido como que aclarar hoy. No, ¿Esto fue planeado, ha sido una reacción? Cuéntenos, por favor. No, la reforma está dentro de la agenda, dentro de las prioridades del gobierno, sino que no quería generar más debate, por supuesto. La idea era centrarse en lo que quiere hacer el gobierno. Lo ha mencionado el tema en reiteradas oportunidades, la reforma política, y esperemos que en el transcurso de los días ya se presente, en este caso, al Congreso, porque ya está bien avanzado, solamente van haciendo algunos ajustes y luego el Congreso también hará sus aportes. No se sabe si va a incluir la bicameralidad. Los proyectos de ley, eso sí no lo sabemos todavía. Sí está en las sugerencias que hace Fernando Tuesta, la comisión Tuesta, mejor dicho. Sí lo incorpora, pero eso no significa que también el Ejecutivo seguramente hará sus aportes y el Congreso lo mismo, ¿no? Pero cuéntenos, por favor, qué se ha discutido dentro del oficialismo, de la bancada oficialista, porque Tuesta lo ha repetido varias veces, Tuesta, Tanaka, los miembros de la comisión, hay otros especialistas que también se han abocado a esto y dicen que sin bicameralidad no hay reforma. ¿Usted cree que puede haber una reforma tangible, concreta? Hoy Juan de la Puente tuvo una columna muy interesante también en La República, como diciendo, bueno, tenemos que reconocer que el momento reformista ha pasado. Lo que fue una oportunidad se va perdiendo. Entonces, en realidad le he hecho dos preguntas. Así es, el tema bicameral es importantísimo, sí, pero hay algo más importante que eso, que es la reforma política integral. En ese sentido, es fortalecer democracia los partidos interna, políticos, la democracia interna. Porque si no vemos el tema de la transparencia, de la democracia interna de los partidos, entonces va a ser más de lo mismo, que va a tener un grupo pequeño que va a manejar los partidos,
direccionar el tema de las listas, y de hecho se pierde todo ese debate que realmente nos gustaría que se dé, primero interna, después pues ya en un proceso electoral. Otro punto en el cual hubo cierta controversia es en el asunto de las consultorías, que es un tema que le encanta al fujimorismo, le encanta sacarlo. Ayer, bueno, ha sido en realidad el congresista Violeta, ex colega suyo, ¿no? O ex copartidario suyo, que lo puso sobre el tapete. La vicepresidenta Mercedes Arauz ha respondido, el ministro de Economía señala que de 2.000 y pico millones de soles, 2.400 me parece, millones de soles de hace 2 años, se ha bajado a 1.750 millones de soles, pero Oliva defiende la pertinencia de las consultorías en muchos casos. Dice que se refiere, por ejemplo, a supervisiones de obras en vivienda y transportes, que no es bueno tener una planilla aparte para eso. Y claro, dentro del Estado uno ve que muchas veces se necesita, pues que no hay siempre pues funcionarios especializados en determinada materia. ¿Por qué no se ha podido defender o explicar bien el tema de la consultoría? Porque tal como te lo presenta la oposición, es tus amigos, pues. Claro, obvio. Tus amigos, los caviares que están metidos acá y allá y de eso viven, ¿no? Eso es un poquito... No es así, hay que desmentir eso tajantemente. Hay que reconocer que había un error ahí del Ejecutivo que no ha desglosado cuál es realmente ese monto, a dónde va. El 25% van a los gobiernos regionales. ¿Ya? De estas supuestamente consultorías. Un 23% va a otros organismos y parte de eso también va a ese tema del cuidado, de la seguridad del proyecto del gas hacia el sur, ¿no? que se ha caído con el tema de Odebrecht. Un 53% que lo tiene el Ejecutivo, pero ese porcentaje también... cuando empiezas a revisar, está en esta cosa de contrato de personal específico, hojas de servicio que se suele dar, por temas muy puntuales que el Estado contrata a ciertos personales. Porque lo otro sería... Porque la idea es de estas personas que hacen diagnósticos, ¿no? O sea, que haces diagnósticos y que le cobras al Estado así y de ahí te quitas, pero eso ¿no? es falso, pues, ¿no? Es falso. Y otro tema está... en esta lista que tiene el Ejecutivo, hoja de servicio, supervisiones, personal que se contrata temporal, porque lo otro es contratar, ponerlos en planilla, que el costo sería mucho más alto innecesariamente porque son cosas temporales. Esto también hay que recordarlo, también revela las debilidades del Estado en términos, en muchos casos, de la calidad del personal que puede estar en la planilla pública y que deberíamos mejorarlo. Pero no siempre, habla de en la empresa privada igual se da. Tú tienes una empresa privada y hay un estudio específico, un tema muy puntual, y contratas pues a un experto en el tema, o si es un tema temporal, por 1 mes, 2 meses, si es una campaña, cosas por el estilo, ¿no? Incluso ahí está incluido el tema de campañas de vacunación personal, entre otras cosas, ¿no? Pero golpe bajo de Gilbert Violeta con ese... No, Gilbert estaba confundido, ¿no? Gilbert él tenía una confusión. El saldo del balance del año anterior que queda en este rubro se pasó para este año, pero si tú lo ves del año 2018 con el 2019, es un 23-25% menos. ¿Cuáles crees que fueron los puntos más importantes entonces del discurso del Premier? ¿Dónde el Gabinete del Solar va a centrar entonces su acción? ¿Por dónde, de alguna manera, siempre hablar de este término, el reenganche con la ciudadanía? ¿Por dónde cree usted que se va a dar o que se debería dar? El impulso económico es fundamental y que ayer no se ha tocado. Se ha visto el otro lado, ¿no? Siempre mirando el lado negativo, tratando de golpear a nuestros adversarios. Pero hay cosas importantes que ya se ha logrado. Mira, tenemos una recaudación que ha subido el 14.5%, la recaudación tributaria en el 2018, 36.7% el incremento de la inversión pública, la más alta en los últimos años. Nuestras exportaciones crecieron 14%. Y entre esas la más importante es las no tradicionales, en este caso donde se genera la mayor mano de obra, generas empleo. El turismo, estamos creciendo entre 9 y 10% año a año, y lo ha mencionado ayer el Premier, que en su agenda está impulsar el turismo
y mirando en este caso al norte del país. Yo creo que el sur ya se ha hecho bastante y en el norte hay mucho por explotar el tema del turismo, nuestras playas, nuestros bosques, nuestros museos, la gastronomía. Pero hay muchas cosas importantes que se está impulsando y de la mano está también el Ministerio de Transportes generando la infraestructura. Pero hay percepciones de deterioro, ¿no, congresista? O sea, tragedias como la de Fiori esta semana, ¿no? Donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahora el ministro Trujillo también ha pasado por el Congreso, ha anunciado sanciones para funcionarios. En fin, el tema de las bambas, ¿no? De todas maneras proyectan, cuando usted me habla de turismo, porque obviamente el principal interés en esos casos debe ser hacia adentro y hacia la armonía y la paz social, pero proyectan también hacia afuera una imagen que no es la mejor, ¿no? No estamos tan bien posicionados de repente. No, pero hace pocos días se ha dado a conocer el ranking de un think tank canadiense, que precisamente la señora Arauz estuvo en este famoso foro de minas en Canadá, y este think tank acaba de emitir el ranking sobre percepción de inversión, y el Perú está bajando bastantes puestos. Eso también hay que trabajarlo, ¿no? De hecho, pero no todo se le puede empujar los problemas al gobierno. Aquí hay responsabilidades de gobiernos regionales, de alcaldes, y de hecho seguramente el Congreso también, parte de, y el Ejecutivo en su conjunto. Pero el tema de Fiori, justo yo pertenezco a la Comisión de Transportes, hemos estado evaluando el tema, y aprovecho tu medio para expresar mis condolencias a los familiares que han perdido la vida, y esos familiares son de mi región, de Lambayeque. Exactamente. ¿No? Y entonces hemos tenido ahora una reunión con diferentes entes que son parte de esto, la policía, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Ministerio de Transportes, las municipalidades, para hacer una mesa de trabajo y buscar una solución definitiva. Lo que pasa es que cada uno trabaja dentro de su sector y cree que es una isla, nadie se mete en su sector, y eso no nos ayuda. Entonces hemos instalado esta mesa y va a ser permanente hasta llegar a la solución definitiva. Hay temas que tienen que ver con el Congreso, reglamentaciones. Por otro lado, hay tema de ejecución que tiene que hacer en este caso las municipalidades, supervisar y vigilar el caso el cuidado, en este caso la policía. Pero hemos ido ahora a los terminales de Fiori a ver en qué situación está, y la verdad nos hemos podido dar cuenta que en ese terminal donde estaba funcionando, que es Marco Polo, de la empresa Flores, un terminal que cumple con todas las condiciones. Pero, sorpresa, de un día para otro cierran el Pero Marco Polo fue terminal. Clausurado y esos carros pasaron. Lo clausuran, cierran, y deja todos los vehículos en la calle. Y no hay un plan de contingencia que prevé, en este caso la autoridad debía ser la municipalidad. Ok, te voy a cerrar, pero ¿esta gente a dónde va a ir? Se lo botaron a la calle. Y esto ha generado este accidente ya fuera del terminal. Y anteriormente con el alcalde, el anterior que tenía, el terminal estaba funcionando. Ingresa un nuevo alcalde, cierra. Ahora, discusión de terminales, congresista, pero no estamos discutiendo todavía el estado de los vehículos, ¿ah? Esa es otra. Quiero explicar. Porque, claro, finalmente, terminal del que salgas, si el vehículo está mal armado. Claro, ¿no? Y quiero explicar, justo has tocado un buen tema. Ese vehículo que ha sido incendiado tiene 2 años. O sea, el vehículo es nuevo. No me digas que los cables están sueltos, que fue un cortocircuito. No es eso. Acá lo que se podía entender que hay un grupo de delincuentes que han quemado el vehículo. Y hace un año atrás quemaron 2 vehículos más. Nos han entregado las fotos. ¿Razón? ¿Para cobrar un seguro? ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que tienen un terminal que es en Plaza Norte, que es formal, ¿no? Y que de hecho hay otros terminales que también quieren competir. Aparentemente hay una competencia ahí, y estarían utilizando estos tipos de personas. Es una sugerencia muy temeraria, que la gente del terminal formal podría estar detrás de una situación. No lo sé, pero alguien está detrás. Hechos concretos, que se quemaron 3 vehículos. Qué coincidencia, ¿no? Congresista, 5 de abril. Estamos en un aniversario pues siempre particular, a veces uno ya como medio lo conmemora, no lo conmemora, lo recuerda, este no es un año redondo, pero hay una suerte de ambiente, ¿no? Un sabor amargo que todavía no se nos ha ido. ¿no? Claro. Que la ciudadanía, por supuesto, de ninguna manera se puede
apoyar lo que fue una opción dictatorial como esa, pero lo que preocupa es que el retiro de la ciudadanía de sus instituciones termine en decir que cierren el Congreso, ¿no? La gente no le importa mucho, no lee mucho si es constitucional o no, ¿no? Pero ¿qué podemos decir a casi 30 años y que estemos en una situación como esta, ¿no? Bueno, en ese momento, circunstancias, coyunturas son distintas, pero en ese momento y la forma como se generó, de hecho es un autogolpe. Fue una medida inconstitucional, no hay forma. Cierran el Congreso y tenían todo un plan para copar las instituciones del Estado. Empezaron con el Poder Judicial y todas las instituciones fueron dominadas y detrás de todo eso estaba Vladimiro Montesinos. Y vemos las consecuencias que nos dejaron toda esta herencia. Pero me refiero a la percepción ciudadana, ¿no? La percepción ciudadana frente a su Congreso. Yo creo que sí, hay momentos que la ciudadanía se emociona, ¿no? Y no entra a una etapa de reflexión y, como tú dices, no diferencia qué es constitucional o no es anticonstitucional. Y esto genera malestar, incomodidad y dice, bueno, que se cierre, que se vayan todos. Pero ¿qué pasa si cerramos todos? ¿Quiénes van a ingresar? ¿No? Por supuesto, no, evidentemente nadie quiere que cierren el Congreso. ¿Y cuáles son las consecuencias? No estoy expresando nada similar, sino que preocupa el ambiente entre la ciudadanía. Congresista, quería más bien que usted ahora aproveche el medio para contarnos, usted el fiscal Millones lo incluyó en este grupo de congresistas, ¿no? Donde se abrió una investigación, donde se supone, él decía, entre otros el ministro Bruce también, donde se decía, bueno, se ha direccionado obras y estos congresistas tienen que ver, se ha direccionado obras en el norte. ¿Qué nos puede decir de su caso, por favor? Toda esa información que se ha ido saliendo en los medios es falso. No existe tal información y no existe investigación, incluso. Lo que ha hecho el fiscal Carrasco es, al mencionar el alcalde de Chiclayo, Cornejo Chinguel, a varios congresistas, entre ellos mi nombre, y coge incluso a ministros y al Contralor de la República. Por un poco no toca al mismo presidente. Yo creo que el señor, en su situación muy difícil que está, detenido en la cárcel y en su momento de angustia, ha tocado nombres, pero eso lo que ha dicho tiene que demostrarlo. Y el señor, hasta el momento, me parece, no ha podido mostrar. ¿Usted niega por eso que cualquier irregularidad? Lo han detenido 36 meses al señor Chinguel. Y yo he pedido al fiscal de la Nación que me investigue. He mandado un documento también a la Contraloría General de la República para que nos diga todas las obras que ha hecho el alcalde de Chiclayo, a qué empresa los ha dado, qué vínculos tiene con congresistas o cualquier otro funcionario. Yo no tengo nada que temer, nada que esconder y me he puesto a disposición. Muchas gracias, congresista Clemente Flores, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Carlos Anderson, economista, ex jefe del CEPLAN, para comentar también la dimensión económica del discurso de Salvador del Solar y lo que se nos viene con complejidades como el caso de las bandas. Ya regresamos.